El bloque de subasta se sentía más frío de lo que ella había imaginado. No por el aire, el sol de septiembre en Texas siempre quemaba pesado sobre la piel, sino por las miradas. Ojos que no la veían como mujer, sino como cosa. Como una posesión. Como un negocio por cerrar. Clara estaba de pie con las manos entrelazadas, los nudillos blancos contra el azul deslavado de su vestido, el mismo que había usado en el funeral de su esposo un año atrás. $30 por la viuda, ladró el subastador, con voz áspera como alambre de púas. Es fuerte, sabe cocinar, sabe coser y, se detuvo lo suficiente para que todos supieran lo que venía. Aún es joven, pero estéril. La palabra cayó como piedra. El pecho de Clara se apretó. Sintió como la vergüenza le trepaba por el cuello mientras un murmullo recorría al grupo de hombres reunidos. Estéril. Esa sola palabra había arruinado su vida. La familia de su difunto esposo la había echado, sus suegros se la habían escupido en la cara como maldición, y ahora era la etiqueta bajo la cual estaba siendo vendida. No era Clara, la mujer que una vez soñó con enseñar a niños, que tocaba el piano con dedos suaves en su casa de infancia, que amaba las flores silvestres de primavera. No, ahora era solo eso, estéril. La primera oferta fue baja. Demasiado baja. Tan baja que a Clara le dolió más que el hambre. Un hombre de sombrero marrón escupió tabaco y gritó. $10. La gente rió. Otro levantó la mano hasta 15, con una sonrisa aceitosa y repugnante. Clara trató de no mirarlos. Fijó sus ojos en el horizonte, un ranchero alto, de hombros anchos, con el sombrero echado hacia abajo. No joven, su rostro tenía surcos hondos, marcados por años de trabajo y pérdidas, pero sus ojos. Sus ojos no eran como los de los demás. Donde la multitud veía a alguien roto, su mirada sostenía otra cosa. Algo firme. Algo sereno. Él no levantó la mano. No gritó ningún número. Solo estaba ahí, cerca de la orilla de la multitud, con una bebé acurrucada en el hueco de su brazo. La niña tenía el cabello claro como el maíz tierno, las mejillas redondas y encendidas por el calor. Mordisqueaba un trapo pequeño, inquieta. El corazón de Clara dio un vuelco. Hacía años que no cargaba a un niño, no desde el parto sin vida que la condenó al título de inútil. Y sin embargo, en ese instante, viendo a la pequeña moverse contra el pecho de su padre, sus brazos dolieron de ganas de abrazarla. Las ofertas subieron lentamente, 20, 25, 27. La voz del subastador sonaba impaciente. Entonces, clara y firme, la voz del ranchero atravesó el aire. 50. El silencio cayó de golpe. Todos voltearon. Nadie esperaba una cifra tan alta por una viuda incapaz de dar hijos. El subastador parpadeó, sorprendido, luego golpeó con la mano la tarima. ¡Vendida! Las rodillas de Clara casi cedieron. Su vida acababa de ser cambiada de manos otra vez, y ni siquiera sabía el nombre de aquel hombre. Cuando la multitud se dispersó, ella esperó, temblando. El ranchero se acercó despacio, aún con la niña acomodada fácilmente en su brazo. De cerca, su presencia imponía, pero no con dureza, sino con una firmeza tranquila, como un roble que había aguantado muchas tormentas. Sus ojos, grises, serenos, imposibles de leer, se encontraron con los de ella sin vacilar. «Vendrás conmigo», dijo, la voz baja, casi suave. Y tras una pausa, añadió algo que la golpeó más fuerte que cualquier oferta. «No porque te compré, sino porque mi niña necesita a alguien. Y pienso que tal vez, tú también lo necesitas». La garganta de Clara se cerró, y por primera vez en meses, sintió que las lágrimas querían brotar. Quiso hablar, pero apenas pudo asentir con la cabeza. El ranchero inclinó un poco el sombrero. «Me llamo Jacob. Ella es Mary». Bajó la mirada hacia la niña, que ahora fijaba unos ojos curiosos en Clara. «Si quieres, puedes quedarte. Si no», su mandíbula se tensó, «también saldrás de aquí con los 50 en tu bolsillo. Yo no soy de los que encierran almas». Clara parpadeó incrédula. ¿Libertad? ¿Elección? En un bloque de subasta, esas palabras no existían. Y sin embargo ahí estaban,
saliendo de la boca de un hombre que la veía no con desprecio, sino con algo que no había sentido en tanto tiempo: respeto. Por primera vez, Clara lo miró de verdad. Su camisa estaba manchada de polvo, las mangas arremangadas, la vida de rancho marcada en cada arruga de su piel. Pero en el modo en que sostenía a su hija, con tanta ternura, como si fuera el tesoro más frágil del mundo, ahí había algo distinto. Y en ese instante, de pie sobre la tierra de su hora más baja, Clara entendió que tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. El viaje hacia el rancho fue silencioso al principio. Jacob guiaba el carro con las riendas firmes, la vista puesta en el camino polvoriento que se extendía entre colinas y praderas. Clara iba sentada al otro lado, con la pequeña Mary en brazos. Al principio, dudó en tomarla, pero la niña había estirado los bracitos hacia ella, como si la reconociera desde siempre. El calor del cuerpecito en su pecho le provocaba una mezcla de consuelo y dolor. Era una caricia y una herida al mismo tiempo. Mary se aferraba a su vestido, sus dedos diminutos arrugando la tela como si no quisiera soltarla. Clara cerró los ojos, permitiéndose por un instante imaginar que ese niño podía ser suyo. Jacob la observó de reojo, sin decir nada. Había visto en los ojos de muchas mujeres el vacío de la pérdida, pero en ella había algo distinto, una dulzura silenciosa que parecía resistir a pesar de todo. «No tienes que temer aquí», dijo de pronto, con voz baja. «No pienso usarte ni obligarte. Solo necesito a alguien que cuide a Mary mientras trabajo». Clara asintió despacio. La gratitud y la desconfianza peleaban en su interior. Después de lo que había vivido, le costaba creer en la bondad de un hombre. El rancho apareció al caer la tarde, una casa de madera fuerte, con un porche amplio y corrales que se extendían hacia el horizonte. Había caballos que relinchaban al sentir el carro, y unas cuantas gallinas que corrían libres cerca del granero. No era un lugar rico, pero había algo en el que hablaba de trabajo honesto y manos que no se rendían. Al bajar, Clara dudó en sus movimientos, como si cada paso pudiera romper el acuerdo invisible que la mantenía ahí. Jacob le abrió la puerta de la casa sin palabras. El interior olía a leña, a pan viejo y a vida sencilla. Había juguetes de madera sobre una mesa pequeña y una manta tejida a mano sobre el sillón. «Es tu casa ahora, si decides quedarte», dijo Jacob, colocando su sombrero en un perchero gastado. Clara tragó saliva. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera un lugar como si de verdad lo mereciera. Esa noche, mientras Mary dormía en una cuna junto a la cama grande de Jacob, Clara se sentó junto a la ventana, mirando el cielo tachonado de estrellas. El silencio del campo era profundo, casi sagrado. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de despertar al día siguiente. Los días empezaron a tomar forma. Clara cocinaba pan y sopas sencillas, lavaba la ropa, cuidaba la casa. Pero lo más importante era Mary. La niña se pegaba a ella como si hubiera estado esperando sus brazos desde siempre. Clara le cantaba canciones que recordaba de su infancia, la cargaba al huerto, le mostraba flores silvestres y le enseñaba a decir sus primeras palabras. Al principio, Jacob mantenía su distancia. Pasaba las horas en el campo, trabajando con el ganado o reparando cercas. Pero cada vez que regresaba, encontraba a Mary riendo con Clara, su risa clara llenando la casa. Y algo en su pecho se aflojaba. Una tarde, mientras Clara lavaba ropa en el patio, Jacob se acercó. El sol caía en tonos dorados sobre su sombrero. «He visto cómo la mira», dijo él, con voz pausada. «Como si fuera suya». Clara bajó la vista, las mejillas ardiéndole. «Es que siento como si hubiera estado esperando por ella toda mi vida», susurró. Jacob la observó un largo momento. Luego asintió, sin decir más, pero con una leve suavidad en los ojos que no había mostrado antes. La vida en el rancho no era fácil. Había días de tormenta, de animales enfermos, de cansancio y tierra dura. Pero también había pequeñas cosas. Mary dando sus primeros pasos agarrada de la falda de Clara, la risa inesperada en medio del trabajo, la calma de las noches bajo un cielo infinito. Y poco a poco, Clara comenzó a sentir algo que había perdido hacía mucho: pertenencia. No como sirvienta,
no como viuda estéril, sino como mujer, como alguien que volvía a tener un lugar en el mundo. Pero esa calma estaba a punto de ser puesta a prueba. Un domingo, en el pueblo, mientras Jacob compraba provisiones y Clara paseaba con Mary en brazos, una voz venenosa se alzó entre la gente. «Mírala», dijo una mujer mayor, con desdén. «La compraron porque no sirve para dar hijos, y ahora se cuelga de ese ranchero como si fuera señora de algo». El comentario cayó como cuchillo. Clara sintió la sangre huirle del rostro. Miró a Jacob, esperando que la vergüenza lo alejara de ella. Pero en lugar de eso, él se volvió hacia la mujer, los ojos encendidos como acero. «Ella vale más que tu lengua ponzoñosa», dijo con voz firme, lo bastante fuerte para que todos escucharan. «Y mientras yo respire, nadie la va a llamar menos de lo que es». El pueblo quedó en silencio. Clara sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No porque la defendiera con palabras duras, sino porque por primera vez alguien la había visto como algo más que una carga. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco la vida en la cabaña empezó a tomar un ritmo distinto. Clara, que al principio apenas se movía con timidez por aquel espacio, comenzó a encontrar su lugar. Se levantaba temprano, encendía el fuego y barría el suelo de madera. Con manos aún delicadas, aprendió a amasar pan con la harina que quedaba, y con paciencia cuidaba el pequeño huerto que Eli había descuidado por años. Eli observaba en silencio. No estaba acostumbrado a compartir su espacio, ni mucho menos su rutina. Pero, de manera extraña, nada de lo que hacía Clara lo molestaba. Al contrario, la cabaña parecía menos vacía, menos fría. Había momentos en que, sin darse cuenta, se sorprendía escuchándola tararear viejos himnos mientras lavaba los platos, y ese sonido llenaba el aire como si de pronto hubiera música en su vida. Con el tiempo, la mirada de Clara fue cambiando. El miedo que antes la dominaba fue dando paso a algo distinto, determinación. Ya no era la novia abandonada, rota, pidiendo pan en la calle. Poco a poco se estaba levantando, reconstruyendo su dignidad con cada tarea, con cada sonrisa tímida que se le escapaba al sentirse útil. Eli, por su parte, sentía un cambio igual de profundo. Durante años había cargado con la soledad como si fuera su destino inevitable. Pero cada vez que Clara se reía porque Dusty la empujaba con el hocico en busca de una manzana, o cuando lo miraba agradecida después de la cena, algo en su interior se derretía. Era como si ella estuviera derribando los muros que él mismo había construido. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, se sentaron juntos en el porche de la cabaña. Eli, con su sombrero en las manos, miraba el horizonte. Clara, con los dedos entrelazados sobre el regazo, dejó escapar un suspiro. Eli, dijo en voz baja, con un tono lleno de duda. ¿Usted cree que Dios manda a las personas por alguna razón? El vaquero tardó en contestar. Su vida había sido de pérdidas y silencios, y no era hombre de reflexiones fáciles. Pero esa pregunta no la podía dejar en el aire. Sí, dijo al fin, con voz grave pero honesta. Sí lo creo. Clara giró el rostro hacia él, con los ojos brillando por el reflejo de la hoguera que ardía adentro. ¿Y cree que yo fui enviada aquí? Eli bajó la mirada, apretando el sombrero entre las manos. Después la miró de frente. Creo que usted me recordó algo que ya había olvidado. Que todavía no estoy tan solo como pensaba. Un silencio cargado se extendió entre los dos. Clara tragó saliva, conteniendo las lágrimas, y sonrió apenas, temblorosa pero sincera. Y usted me recordó que todavía existe la bondad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una promesa no dicha. El viento soplaba suave, llevando consigo el aroma de tierra y leña. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que, en medio de aquel mundo duro y despiadado, habían encontrado un rincón de paz. La vida en la cabaña había empezado a sentirse como un nuevo comienzo. Clara ya no caminaba encorvada por la vergüenza ni hablaba apenas en susurros. Ahora se movía con paso firme, con la frente en alto. Eli, aunque callado como siempre, la observaba con una mezcla de respeto y algo más recogía agua del pozo. Un vecino llegó al galope levantando polvo.
Carson, gritó, jadeando. Ese hombre, el que dejó a la muchacha, anda por el pueblo de al lado. Dicen que presume en la cantina, que hasta se burla diciendo que una novia hambrienta lo sigue llorando. Ellie sintió que la sangre le hervía. Sus manos, curtidas por el trabajo, se apretaron con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No era su costumbre meterse en la vida de otros, pero aquel cobarde había hecho sufrir a Clara de la manera más cruel. Días después, los temores se confirmaron. Un caballo desconocido apareció en el pastizal frente a la cabaña. El hombre bajó con un aire de soberbia, con las botas polvorientas y una sonrisa torcida. Clara, que estaba dentro amasando pan, se quedó helada al escucharlo. Reconoció esa voz de inmediato, y un escalofrío le recorrió la espalda. Clara, vociferó el hombre. Vámonos. Eres mi esposa, y no me vas a dejar en ridículo. Ellie salió de la cabaña, sombrero en mano, pero con la mirada dura como acero. Se plantó frente al intruso. Ella no es algo que puedas venir a reclamar como si fuera tu caballo. El hombre soltó una carcajada burlona. ¿Y tú quién eres para decirlo? Ese vestido todavía dice que me pertenece. Clara, temblando pero con una fuerza nueva en su voz, salió detrás de Ellie. Se paró frente a los dos hombres y, por primera vez, no agachó la cabeza. Ese vestido no significa nada, dijo firme, con la voz clara como el mismo nombre que llevaba. Me dejaste morir de hambre en el camino. Me abandonaste sin una pizca de compasión. Un hombre así jamás será mi esposo. El cobarde, al verse descubierto, perdió parte de su arrogancia. Masculló maldiciones, escupió al suelo y tiró de las riendas de su caballo. Te arrepentirás, gruñó antes de montar y alejarse entre la polvareda. El silencio volvió a caer sobre el rancho. Clara respiraba agitada, con las manos temblorosas, pero en sus ojos brillaba algo nuevo: libertad. Ellie se volvió hacia ella, orgulloso. Clara, dijo despacio. No necesitó que yo hablara por usted. Hoy se defendió sola. Ella sonrió, todavía con lágrimas en las mejillas, pero no de miedo, sino de victoria. Porque usted me dio la fuerza para recordarme quién soy. Ese día, la cabaña dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en el lugar donde Clara recuperó su voz y Ellie comprendió que la soledad, aunque cómoda, nunca sería tan fuerte como el amor y la dignidad compartidos. Los días que siguieron a la confrontación fueron distintos. Clara ya no era la mujer temerosa que Ellie encontró suplicando pan en el pueblo. Era alguien que había enfrentado a su verdugo y se había levantado más fuerte. La sombra de aquel hombre ya no la perseguía, porque había descubierto que su valor no dependía de nadie más, sino de la fuerza que llevaba dentro. Ellie, mientras tanto, comenzó a notar cómo la cabaña ya no era simplemente un refugio contra el frío y la soledad. Se había llenado de vida. Había risas junto al fogón, panés recién horneados, flores en un jarrón improvisado. Donde antes había silencio, ahora había compañía. Donde antes había soledad, ahora había esperanza. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba sobre las colinas, Clara salió al porche con una manta sobre los hombros. Ellie estaba sentado, como siempre, mirando el horizonte con su taza de café humeante. Ella se sentó a su lado, en silencio por un momento, escuchando el canto de los grillos que se despedían de la noche. Ellie, dijo con voz suave, pero firme. Cuando llegué aquí, yo era una mujer rota. Pensé que no merecía nada más que migajas. Pero usted me dio más que pan y techo, me devolvió la dignidad. El vaquero bajó la taza, pensativo. Luego, giró hacia ella con esa seriedad que lo caracterizaba. Clara, usted me devolvió algo también. Me enseñó que el corazón no está hecho para vivir en soledad. Hubo un silencio profundo, pero no incómodo. Era el silencio de dos almas que ya no necesitaban demasiadas palabras para entenderse. Ellie tomó la mano de Clara, con torpeza al principio, pero con la firmeza de quien ha decidido no volver a soltarla. Clara lo miró, con lágrimas contenidas, y asintió apenas. Ese gesto, pequeño pero lleno de verdad, selló algo más grande que cualquier promesa formal. No se trataba de un contrato ni de un apellido compartido.
Era un pacto del alma. Cuidarse mutuamente, levantarse el uno al otro y nunca más volver a estar solos. Con el paso del tiempo, los rumores en el pueblo se transformaron. Ya nadie hablaba de la novia abandonada, sino de la mujer valiente que había encontrado un hogar junto a un cowboy solitario. Y de cómo, en medio de la dureza del desierto, floreció un amor sencillo pero verdadero. Un año después, en la misma iglesia donde Clara había sido humillada, la gente presenció una boda distinta. No hubo lujos ni vestidos caros, solo flores silvestres y la sonrisa sincera de una mujer que ahora caminaba segura del brazo de un hombre que nunca la dejaría. Eli, con su sombrero en la mano y los ojos firmes, la llamó frente a todos no una carga, no una mendiga, sino su esposa. El aplauso resonó, pero lo único que importaba era que, en lo profundo de sus corazones, ambos sabían que la verdadera ceremonia había empezado mucho antes, aquella tarde en que un cowboy solitario encontró a una novia hambrienta pidiendo pan, y decidió regalarle algo mucho más grande, un nuevo comienzo. Y así, en medio del viejo oeste, nació no solo una familia, sino una verdad eterna. La bondad puede cambiar destinos, y a veces, un acto de compasión es suficiente para encender toda una vida de esperanza.